Dice en nuestro texto que usted acaba de leer que los envió de dos en dos. Y la semana pasada tocábamos este asunto de que la instrucción del Señor Jesús de designar a estos hombres lo hizo de una forma como lo había hecho con los 12. Los envió en pareja, ¿sí? Y la idea de esto es que fueran a toda ciudad, a todo lugar donde Dios les había instruido. Y partíamos del por qué hacer, por qué Dios da esta instrucción de hacerlo de dos en dos. Y tomábamos alguna referencia bíblica de Eclesiastés 4, ¿lo recuerdan? Mejor son dos que uno, porque si cayera uno, el otro ¿qué? Lo va a levantar. Y no solo eso, sino que también dice, si durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Porque cordón, dice, de tres dobleces no se rompe, ¿qué? Pronto. Bueno, el primer motivo de por qué hacerlo en pareja, queda claro, fue porque son mejor dos que uno, ¿cierto? Pero hay un motivo más. No solamente es un motivo de ayuda, de sentirse acompañado, de sentirse muchas veces cobijado, o cuando uno está entristecido, el otro puede, ¿qué, hermanos? Consolarle, fortalecerle en medio de esta situación. No solamente es eso, sino que también la palabra de Dios nos da referencia a que en el Antiguo Testamento, para que un testimonio fuera tomado en cuenta, tuviera validez jurídica, tenía que ser ¿con qué, hermanos? Con dos testigos por lo menos. No, con uno no, con dos. ¿Sí? Esto lo encontramos ahí en Deuteronomio, por favor. Todo asunto requería resolverse, pero a través de dos o tres testigos. Deuteronomio 19:15, rápido. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Usted me sigue en el versículo 15 del Deuteronomio 19. Solo por el testimonio de ¿qué? De dos o tres testigos se mantendrá la acusación. O sea, si usted acusa a una persona, pero no tiene otro testigo, ¿eso tiene validez? No. Necesita por lo menos otro testigo. El testimonio que ellos dieron era muy importante. Lo que ellos iban a hacer era predicar, iban a contar las cosas, hablar de quién, hermanos, de las cosas hechas por quién, por Jesús. Iban a hablar acerca de lo que Jesús era y lo que él hacía. Pero para que esto tuviera validez dentro del pueblo judío, necesitaban que por lo menos fueran ¿qué? Dos personas. Para que fuera válidamente aprobado y no fuera desacreditado. Si yo le dijera simplemente en este momento estoy viendo allí en el cielo y está una cosa roja cayendo, tendría que por lo menos decirle, bueno, que otra persona atestigue que lo que yo estoy diciendo que es verídico. Es exactamente eso. Ellos iban a platicar de milagros, de obras, de lo que Dios hablaba, de la autoridad con la que Él enseñaba, milagros hechos por Él, y esto era necesario que fuera acreditado por otro, por lo menos, otro testigo. La instrucción que el Señor dio a los 70 entonces nos instruye a nosotros como creyentes a anunciar las buenas nuevas de salvación, y podemos ver aquí algunos requisitos.
Voy rápidamente al versículo 2, por favor acompáñeme. Verso 2 de Lucas 10, por favor. Dice el texto, y les decía, la mies a la verdad es mucha, más los obreros que pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. A ver, entonces aquí, hermanos, vamos a hablar de cómo, y esto lo hablo y lo refiero a todos, pero especialmente en esta iglesia tenemos nuestra comisión de evangelismo, pero todos estamos involucrados en esto, y quiero que presten atención. No solamente se trata de algunas cosas que tenemos que hacer, sino lo que cuenta mucho es la actitud con que la hacemos. La actitud. Algo que ha sido reconocido en muchos lugares. Si usted hace las cosas pero no tiene la actitud correcta, puede tener aptitud pero no actitud, y no se cubren los dos requisitos válidos o necesarios. Una persona que sabe hacer las cosas pero que las hace de malas, ¿sirve? No sirve. Será una persona que empezará a causar conflicto, a generar esta actitud, porque la actitud, la mala actitud, sé que, hermanos, se contagia y contamina. Entonces necesitamos actitud. No solamente las cosas por hacerlas. La actitud que Jesús esperaba de estos 70 hombres, estos 70 enviados, 70 mensajeros, y para nosotros podríamos llamar 70, la palabra sustituta mensajero, ¿cuál es? Apóstoles. Apóstoles, ¿qué significa? Enviado, mensajero. Usted es un apóstol, enviado, enviada por Dios. No en términos de la autoridad que tuvieron los 12, ¿verdad? Pero sí en el término sencillo de ser enviado, a llevar el mensaje. La primera, entonces, participar de la misericordia. Dice el texto, la verdad, la mies, perdón, a la verdad es que, hermanos, es mucha. Y los obreros son pocos. Entonces, como de manera natural, algo que le pasa, algo que es natural del hombre. ¿El hombre está preocupado por la salvación de las personas? No, claro que no. Son muy pocos. La gente está preocupada, hermanos, ¿por qué comerá? ¿Por qué vestirá? ¿Sí o no? Por las cosas que está consumiendo, por su trabajo, por su profesión, por su cuerpo, ¿sí? Está preocupado y ocupado en estas cosas terrenales. Está preocupado por sus hijos, ¿no? ¿Por quién se abate una madre? Por sus hijos. Y luego, no solamente por los hijos, sino por los ¿qué? Por los nietos. Y ahí está preocupado. Que el nieto se enfermó. Y quiere que todo el mundo esté preocupado por el nieto que está enfermo. Deténganse todos porque mi nieto está enfermo. ¿No? ¿Sí o no, hermanos? Como si los demás abuelos no tuvieran más nietos, ¿no? ¿Usted es la única abuela o qué? No, no se llama, no solamente está Emanuel, hay otros niños, ¿no? Lo que yo quiero, o sea, el énfasis, hermano, que yo quiero subrayar es que la gente no está preocupada, los seres humanos naturalmente no están preocupados por la salvación, por la perdición, no están conscientes de la situación que está viva o fresca, sufriendo
la gente sin quién, hermanos, sin Cristo. Hermanos, yo quiero tratar de describirlo o de que usted entienda. Es como ver a un hombre que está ahorita herido, sangrando, ahí con la sangre brotando, y usted simplemente no hace ¿qué? Nada. ¿No le causa terror eso, hermanos? O sea, que vea de repente a alguien ahí en el suelo y la herida abierta, no sé, puedo imaginar a una persona quizá golpeada de la cabeza o sangrando con una herida de muerte, y usted tuviera que preocuparse y hacer algo de manera que, hermanos, inmediata, porque su situación es de qué, hermanos, de riesgo, y riesgo de muerte. Yo no sé si usted ha intentado salvarle la vida a alguien y dar algún tipo de recurso de primer auxilio, porque la gente se está, ¿qué, hermanos? Muriendo. Eso es algo que es una realidad, pero que la gente no, ¿qué, hermanos? No percibe. La gente se está muriendo hoy o no, hermanos. Y no solamente se está muriendo para irse a un féretro. Bueno, fuera que solamente se fuera a un féretro y a un hoyo allí. La gente, ¿a dónde se va, hermanos? Al infierno. A un lugar de sufrimiento eterno. Pero la gente no lo cree, no lo entiende, no lo cree. Es más, totalmente vive indiferente a esto. Entonces, las personas no están preocupadas, no le interesa la salvación de las almas, ni entienden lo terrible del infierno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Quién sí está consciente de lo terrible del infierno? ¿Quién sí está consciente y ve al hombre enfermo, muerto? ¿Quién? Y solamente él tiene capacidad de ver lo terrible y la necesidad y la miseria en la que vive el hombre. ¿Quién, hermanos? Jesús. Él sí tiene esa capacidad. Y por eso Él tiene misericordia. Entonces yo tengo que pedirle a Él que me dé de su misericordia para poder, escuche bien, sentir lo que Él, que hermanos, siente por las almas. Tanto fue su amor por las almas que Él se entregó de tal manera que, hermanos, amó al mundo que envió a su Hijo. Entonces yo tengo que pedirle al Señor, Señor, dame de tu misericordia para amar, para ver el sufrimiento, ver el dolor y ver la desesperación de la gente. Porque la gente usted la ve y la ve sin Dios y parece que la gente vive feliz. Pero la verdadera condición de esa persona no es esa, hermanos. Esa gente está urgida de quién, hermanos? Del mensaje de salvación. Entonces, debemos pedir prestada la compasión del Señor. Él afirmó en este texto: a la verdad, la mies es mucha. O sea, el problema es mucho. La necesidad, ¿qué, hermanos? Es grande. Pero los obreros, ¿qué, hermanos? Son pocos. Y Mateo nos muestra la compasión que inspiró en las palabras del Señor Jesús a esto. Vaya, por favor, acompáñeme al verso 35. No tengo el... Mateo 10 debe ser. A ver, corríjame si no es Mateo 10. Dice el versículo 35. No, es el 9. Sí, 9. ¿Qué dice 9:35 de Mateo? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas
enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Y qué? A ver, quiero que subraye esto. Tiene ahí un marcador saque su marcador, su pluma y subraye esto ahí en su Biblia. Y al ver las multitudes, ¿qué hizo, hermanos? Tuvo compasión. Hermanos, a ver, usted ve las multitudes, la semana pasada, particularmente en el metro, hubo sucesos por la alta aglomeración en Pantitlán y algunas otras estaciones. Pero cuando vemos la gente, hermanos, el tumulto de la gente, usted no solamente tiene que ver gente, usted tiene que ver y sentir compasión por quién, hermanos, por esas personas. No, yo poco ocupo el transporte público, pero siempre que o las veces que lo ocupo, créanme que siempre voy viendo a las personas. Y en el rostro de la gente, hermanos, se ve necesidad, la necesidad de Cristo. Dice la Escritura que Él vio a las multitudes y tuvo que, hermanos, compasión. Yo le pregunto, hermanos, ¿usted siente lo mismo? Porque Él tuvo compasión y entonces no solamente dijo, pobre gente, no. Lo que leímos antes fue la reacción a esa compasión que Él sintió. Recorría, ¿qué, hermanos? Algunas aldeas, recorrió 2 aldeas, dice ahí, 3 aldeas. ¿Qué dice? Todas. Esto implicaba cansancio o no, hermanos, desgaste o no, físico, mental, recursos económicos, no. Él sentía compasión de la gente y veía su condición de muerte espiritual, y entonces esto lo motivó, lo llevó, lo impulsó, lo jaló a actuar y hacer algo, porque esa gente estaba necesitando de la salvación de Él. Recorría todas las aldeas, ciudades, ¿y qué hacía, hermanos? Enseñaba. Dice, enseñando en las sinagogas. Y luego, ¿qué hacía? Predicaba el evangelio del reino. Pero, hermanos, yo, en serio, con mucho cariño se los digo, ¿sentimos esto, hermanos? No lo hacemos. Porque no recorremos, o sí, ¿qué hemos recorrido? No recorremos ni las colonias aquí. Si tuviéramos esa compasión, y por eso entonces yo lo que le pido, hermano, es tengamos compasión. Pidámosle a Dios, dame de esa misericordia, dame de tu compasión para sentir y para ver en la gente que está a mi alrededor su necesidad, y entonces hacer lo que tenga que hacer y recorrer lo que tenga que hacer por ayudar a esa gente que necesita escuchar el mensaje de quién, hermanos, de salvación. ¿Sí me estoy explicando? Y al ver las multitudes, dice el verso 36, tuvo compasión de ellas, porque ¿qué, hermanos? ¿Cuál era su condición? Porque estaban como desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa es la realidad. Usted podrá ver a un hombre rico y quizá con una situación económica fuerte y un trabajo y con dinero en su cartera o en sus cuentas, pero esa gente no significa que no está desamparada. Esa persona puede estar desamparada. Puede ampararle su tarjeta, puede ampararle quizás su cargo público, su puesto como empresario, pero no tiene capacidad de estar amparado del juicio de Dios, ¿o sí? La única manera de estar amparado es la sangre de Cristo, es el perdón de Dios, y esa gente necesita de Cristo. Desamparado, disperso.
perdido. En todo el ministerio del Señor Jesús, Él mostró constantemente sentir dolor por los pecadores, por esos pecadores perdidos. Rápido, Mateo 14, acompáñenme, denle vuelta a su Biblia y acompáñenme al verso 14. Ahí está nuevamente, puede subrayar. Jesús, ¿qué hizo? Vio gran multitud, una gran multitud, y ¿qué hice? Ahí subraya otra vez, ¿qué sintió el Señor Jesús? 14:14, Mateo, tuvo compasión de ellos, ¿y qué hizo? Y sanó a los que estaban enfermos. Ahora vaya a Mateo 15, por favor. Página siguiente, verso 32. Esto es antes de alimentar ¿a cuántos, hermanos? A los 4,000. No se confundan. A los 4,000. Verso 32, 15, Mateo 32, 15, 32. Dijo: tengo compasión de la gente, porque ya sé que 3 días están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Pero la palabra que destaco, ¿qué sentía él? Tengo compasión. Hermanos, ¿usted no siente compasión cuando ve a alguien que no tiene que comer? Pues eso es lo que la gente necesita, hermanos. La gente necesita comer ¿de quién, hermanos? ¿Del pan de qué? Del pan de vida. Y usted y yo pasamos de largo y no hacemos ¿qué, hermanos? Nada. Y ahora váyase a Marcos 6, por favor, rápido. Marcos 6, verso 34. Ahora sí es antes de darle alimento a los 5,000. ¿Qué dice el verso 34? Jesús vio, ¿qué dice? Una gran multitud, y ¿qué sintió? Compasión de ellos, porque eran ovejas que no tenían que, hermanos. ¿Y cuál era la función de un pastor? Alimentar, cuidar. Alimentar y cuidar a las ovejas. Protegerlas de los peligros. Un hombre, una mujer, una familia, un matrimonio sin Dios es una oveja que, hermanos, desamparada y perdida, sin alimento. Y en poco tiempo ese matrimonio se va a, ¿qué, hermanos? A romper y a dividir. Y los padres y los hijos se van a, ¿qué, hermanos? A pelear y a dispersar. Y los hijos van a odiar ¿a quiénes, hermanos? A los padres. ¿O no hay casos de hijos que abandonan a sus padres? ¿No conoce eso, hermanos? Vaya al capítulo 20, 34, Mateo, rápido. Mateo 20, 34, dice el texto, Jesús, y subraya ahí la palabra, ¿qué dice? Compadecido. ¿Se compadeció de quiénes, hermanos? Estábamos ahí viendo, eran 2 hombres, 2 ciegos. Estaba compadecido de estos 2 ciegos. ¿Qué hizo? Les tocó, ¿qué, hermanos? Los ojos, y enseguida, ¿qué, hermanos? Hermanos, a ver, hermano, entienda aquí, la compasión que no trae acción no sirve. La compasión sin actos no sirve. Él se compadeció y entonces ¿qué hizo? Tocó sus ojos. Si usted sigue sintiendo compasión, pero sigue sentado, es basura. Le aplaudo, Siga así. Y esta iglesia seguirá como está. Porque usted no hace, ¿qué, hermanos? Nada. ¿Siente compasión? Sí, siente feo, tristeza,
sí sufre, pero no hace nada. Jesús se compadeció y ¿qué hizo? Tocó, recorrió, predicó, enseñó. Ahora Marcos 1, por favor. Ahora, porque trae riqueza. Usted ya no terminó de ver el texto, pero dice que tocó los ojos, enseguida recibieron la vista. Y luego, ¿qué pasó? Le siguieron. ¿Qué quiere decir? Se sumaron. ¿Me explico? Marcos 1, por favor. Esto es el relato después de que un leproso le suplicó al Señor Jesús que, ¿qué, hermanos? Que lo sanara. Verso 41, Marcos 1, 41. Teniendo el Señor Jesús, y ahí subraya la palabra, ¿qué sintió? Misericordia de él. Misericordia, compasión. Dice, teniendo misericordia de él, ¿qué hizo, hermanos? Extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Hermanos, esto me duele a mí, me pega a mí. No se trata solamente de sentir compasión, de tener misericordia, sino de extendernos. Y cerca de la aldea de Naín, ¿usted se acuerda? Jesús, la compasión de Jesús lo inspiró a interrumpir de una forma dramática ese cortejo de este niño que había muerto. Lucas 7, por favor, es algo que ya vimos el año pasado. Lucas 7, verso 12, nos dice el texto, por favor, lo lee conmigo, termino. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, un niño, hijo único de quién, hermanos? Hijo único. Imagínense la mujer, su único hijo, la cual era una viuda, ya no tenía esposo, no había manera de tener, ¿qué, hermanos? Otro hijo. No había alguien, un hombro que la apoyara, ¿o sí? Estaba viuda. He aquí llevaban a enterrar a este difunto, y dice que la cual era una viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, eso es lo que yo le pido, Señor, ayúdame a ver y ayúdame a sentir tu compasión. Yo quiero sentir lo que sucede en tu corazón y en tus entrañas. Yo quiero sentirlo. Y quiero que me impulse a actuar como tú lo haces. Y entonces dice que la vio y se compadeció de ella. Y le dijo que no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban, ¿qué hicieron? Se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. La palabra del versículo 13, se compadeció. Termino con esto. Es la palabra griega splaginsomai, del sustantivo splagnon, que significa entraña. Este verbo muestra que las emociones intensas tienen efectos fuertes, físicos. Cuando dijo sentí, es algo, como la expresión cuando usted se asusta o siente algo y siente ¿dónde? Aquí, hermano. Hasta decimos, sentí algo en la boca, ¿de qué? Del estómago. ¿Fue golpeado? No. No es algo que por recibir un golpe. Usted ve algo y entonces por dentro siente dolor, es movido. Hermano, ¿cuál fue la descripción que hizo Isaías del Señor Jesús? ¿Varón de qué? De dolores. ¿Experimentado qué, hermanos? En quebranto. ¿El Señor conoce el dolor, hermano?
lo conoce. Yo lo único que les pido, y yo lo oro, es porque nos mueva a nosotros como iglesia. En primer lugar, que nos permita ver y ver de fondo la situación. No ver lo que está por fuera de la gente, sino ver lo que la gente tiene por dentro. Y la gente por dentro está necesitada y urgida ¿de quién, hermanos? De Dios. Está desamparada, está abandonada, está dispersa y está desprotegida. La gente necesita de Dios. Y entonces, hermanos, usted y yo, como el Señor Jesús hizo, hoy la gente camina y lleva a sus hijos, y sus hijos no se han dado cuenta, sus hijos están, ¿qué, hermanos? Muertos. Porque ellos están muertos. ¿Muertos en qué, hermanos? En sus pecados y en sus delitos. Su yerno, sus hijos, sus nietos están muertos. Y usted no está haciendo nada por ellos. Y se van a morir mañana, y usted, por más que llore, no va a poder sacarlos del infierno, ¿sí? No. Sus sobrinos necesitan escuchar de Dios. Señor, gracias te doy por tu palabra que ha sido expuesta. Y yo solamente, Padre, te suplico que nos des tu sentir y tu misericordia. Quiero que nos hagas partícipes de tu compasión, para sentir lo mismo que tú sentiste y moverme, Padre, a actuar y hacer algo por la gente que te necesita. Padre, muéveme para ser un instrumento de tu salvación. En el nombre de Jesús te lo pido.